¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. De cualquier parte del mundo que nos esté viendo, gracias por conectarse. Le pedimos siempre deje su comentario en la página, comparte esta transmisión, dele like ahí a la manita, ¿verdad? Así nos ayuda a que la palabra de Dios se siga expandiendo, ¿verdad? Estamos en esta serie Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. El mensaje de este día es adoración inquebrantable, adoración inquebrantable. Vamos a orar. Sí, amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Eres un Dios que nos ama, un Dios que tiene cuidado de su pueblo, un Dios que busca a un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Permítenos ser ese pueblo, Señor, que lo haga de tal manera que agrade tu santo nombre. Te lo pedimos en esta hora en nombre de Jesús, oh Dios. Amén. La adoración no se limita solo a tu hora y media que vienes a la iglesia cada semana. Es posible que limitan toda su adoración a ese momento cuando nos presentamos a la iglesia. Ahora, si eres tú, déjame decirte lo que sucede en tu vida. Desarrollarás lo que yo llamo una mentalidad de consumidor. Te convertirás en un consumidor en la iglesia donde vas a la iglesia y te sientas y asimilas todo lo que te den. Entonces te vas y si alguien te dice, ¿cómo estuvo la iglesia?, lo respondes bueno o malo. Pero tu respuesta depende de lo que sucede aquí. Lo que recibes, el mensaje o la música, si el mensaje fue bueno y la música fue buena, dices, oh, la iglesia estuvo buena. Lo tratamos algo así como si fuéramos al cine. Vas al cine y si te gusta la película, es una buena película. Pero no haces eso con la iglesia. No acreditas a Tori o a Rico con 2 pulgares arriba en la música, o a la salida le dices a los ujieres, quiero que me devuelvan mi ofrenda. Eso realmente dices, no me gustó, pero eso no es adoración. Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Ahora, déjame darte una pregunta que quiero que aprendas a hacer cuando se trata de tu adoración. ¿Cómo estaba? No dices, ¿cómo estuvo la iglesia? ¿Cómo estuvo? Dices, ¿cómo estuvo mi adoración? Lo haces personal, es entre tú y Dios. ¿Cómo estuvo mi adoración? No importa el mensaje o la música o el estacionamiento o la persona que viste que no te gusta aquí. ¿Cómo estaba? ¿O algo cobró vida en mí que me hace querer conocer a Dios de una manera más íntima? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba mi corazón? No es lo que sucede aquí en el escenario, es lo que sucede en tu corazón. Eso es la adoración. ¿Cómo estaba mi adoración? En el libro La práctica de la presencia de Dios dice que puede tener Dios que le dé mayor satisfacción que 1000 veces al día todas las criaturas se detengan así a retirarse y adorarlo en el corazón. Romanos 8:38 dice su palabra, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Por qué este pasaje? Porque hoy quiero hablar sobre un hombre llamado Abraham y su forma de adorar inquebrantable. Vamos a centrar nuestro mensaje en Génesis capítulo 22. Porque esta es la primera vez que se usa la palabra adoración en la Biblia, aquí en Génesis 22. Y este pasaje describe la adoración inquebrantable de Abraham y nos enseña algunas verdades muy poderosas sobre la adoración. Ahora, la palabra traducida como adoración significa inclinarse, postrarse ante un superior, humillarse ante Dios. Abraham usa esta palabra en medio de la prueba más difícil que jamás haya enfrentado. Estaba en el valle más profundo de su vida, pero vio la experiencia como un tiempo de adoración. Ahora, creo que la experiencia de Abraham tiene algo que decirnos acerca de nuestra propia adoración. De hecho, las verdades reveladas aquí nos enseñan acerca del escenario
para una adoración inquebrantable. Y entonces veamos la primera. Número 1, la adoración inquebrantable siempre está guiada, ¿sabe qué? Por la palabra de Dios. La adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versos 1 y 2 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Note que aquí está hablando Dios con Abraham. Es su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y le está dando las indicaciones de aquello que necesita hacer. La adoración de Abraham en estos versículos se basa en una palabra clara del Señor. El versículo 1 dice, Dios le dijo. Y el versículo 2 dice también, y él dijo. Abraham se encontró entonces comprometido en la adoración del Dios Todopoderoso, porque Dios le dijo exactamente lo que quería. Dios no se anda por rodeos, nos da instrucciones claras. Dios le dijo a Abraham qué hacer. ¿Qué le dijo? Toma a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Dios le dijo a dónde ir. Entra en la tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré. La adoración de Abraham se basó, ¿sabe qué? En una palabra clara de Dios. La adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios. La adoración inquebrantable es siempre una respuesta a la revelación que Dios nos da. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe viene por el oír, es decir, el oír la buena noticia acerca de Cristo. Así la adoración inquebrantable siempre, ¿sabe qué? Es un asunto de fe. Dios se ha revelado a nosotros en su palabra. Respondemos a esa revelación humillándonos ante Él e inclinándonos ante Él en reverencia y adoración. Ahora, muchos irán a sus iglesias y participarán en las lecturas receptivas, liturgias muertas y formalismos vacíos, y lo llamarán a eso adoración. Otros danzarán y levantarán las manos y gritarán. Algunos hablarán en lenguas y se desmayarán y lo llaman adoración. Aún otros irán a la iglesia y se sentarán en silencio en su banco. Cantarán las canciones, se inclinarán para orar, escucharán al predicador y lo llamarán a eso adoración. ¿Alguno de estos métodos de asamblea y hacer iglesia realmente resulta en adoración? Ahora, si vamos a adorar al Señor, debemos hacerlo a su manera, en la forma que Él ha prescrito. Seguir las tradiciones y costumbres del hombre simplemente, ¿sabe qué? No es adoración. La adoración inquebrantable y genuina es todo lo que estoy respondiendo a todo lo que Dios es, como Él se revela en la Biblia. En otras palabras, Dios dice que me ama. Dios dice que envió a su Hijo a morir por mí. Dios dice que nunca me dejará. Dios dice que Él suplirá todas mis necesidades. Dios dice que Él es mi Padre. Y la lista podría seguir y seguir y seguir. Ahora, cuando entiendo quién es Dios y lo que ha hecho por mí, lo adoro cuando respondo a su revelación con humildad, gratitud y reverencia. Entonces, sí, la persona en la iglesia emocional puede adorar. La persona en la iglesia formal puede adorar. La persona en la iglesia como la nuestra puede adorar. La clave es, ¿sabe qué? La actitud del corazón. La adoración inquebrantable y genuina se lleva a cabo cuando mi espíritu responde a la revelación que Dios hace de sí mismo en su palabra. Y me inclino ante Él con reverencia, amor y adoración. Entonces, como dijo Jesús en Juan 4:24, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración inquebrantable, por tanto, siempre está guiada por la palabra de Dios. Segundo, la adoración inquebrantable siempre se somete a Dios. Sí, se somete a Dios, no al hombre, a Dios. Dice Génesis 22:3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado.
Ahora, fíjese en esto. Tan pronto como Abraham escucha el mandato de Dios, la palabra de Dios, no tiene ninguna duda. Responde con fe y se somete a la voluntad de Dios, lo que Dios pidió. Note cómo se manifestó su adoración que se sujeta a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Primero, él se levantó muy de mañana. Segundo, ensilló su burro. Tercero, llevó consigo a 2 de sus siervos. Cuarto, tomó a Isaac su hijo. Quinto, cortó la leña para el holocausto. Sexto, se levantó. Séptimo, él se fue al lugar que Dios le había dicho. Es una fe en acción. No es simplemente estar queriendo decirle a Dios, Dios, yo te amo. No, es lo que hago al mostrarle mi amor por Él. La adoración de Abraham se manifestó en humilde sumisión a la voluntad de Dios. Se sujetó a Él. Podríamos estar pensando, ¿le estaba gustando a Abraham lo que tenía que hacer? Él no muestra que lo juzgara, simplemente lo obedece. Seguramente Abraham no podía entender el mandato del Señor. Seguramente su corazón estaba pesado mientras realizaba sus tareas. Seguramente estaba preocupado y confundido. Aún así, hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Abraham escuchó la palabra del Señor y se sometió a ella. Abraham humildemente obedeció a Dios y esa es la esencia de la adoración. No solo la adoración encuentra su raíz en lo que dice la palabra de Dios, también está enraizado en la obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Y yo siempre uso esta frase: a mayor obediencia, mayor bendición. A menor obediencia, menor bendición. Es la obediencia lo que hace la diferencia, ¿verdad? Una cosa es saber lo que Dios dice, pero otra cosa es obedecer a Dios, incluso cuando sus mandamientos y demandas no tienen sentido. Lo que el Señor llamó a Abraham a hacer no tenía precedentes, no había sucedido antes en la Escritura. A nadie se le había pedido que hiciera eso antes. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios porque confió en que Dios haría lo correcto. Él confió en el Señor para saber hacerlo mejor. Se humilló a sí mismo por la fe y dejó las consecuencias a Dios. Ahora, este tipo de fe es un componente esencial de la adoración inquebrantable. Por lo tanto, incluso el acto más pequeño de obediencia a la palabra de Dios es una forma de adoración. Orar, leer la palabra de Dios, diezmar, testificar, la fidelidad a la casa del Señor. Todas las cosas que deberíamos estar haciendo de todos modos son todos actos de adoración. Cuando se hacen con un corazón de amor y humilde sumisión a Dios. La adoración, por tanto, inquebrantable, siempre está guiada por la palabra de Dios y ¿sabe qué? Se somete a Dios. Tercero, la adoración inquebrantable, ¿sabe qué? Implica sacrificio. Sí, sacrificio, no es fácil. Dice Génesis 22, 2 y 5, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, a uno que yo te mostraré. Y el 5 dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Ahora notemos que la adoración de Abraham no es barata. La adoración de Abraham le costaría su precioso hijo, su amado hijo, su único. Note cómo Dios se acerca a Abraham en ese capítulo 2 y le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Lo que más amaba, Dios se lo pide. Isaac fue la luz de la vida de Abraham. Isaac era la persona más preciosa del mundo para Abraham. Isaac era su posesión más querida. Isaac representó todas las esperanzas de Abraham para el futuro. Para Abraham, Isaac era la vida misma. Y sin embargo, Dios le ordena a Abraham que tome lo que más es precioso para él y lo sacrifique a Dios. La adoración de Abraham fue costosa. En el versículo 5 le dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Ahora, cuando Abraham habló de adoración, sabía que la verdadera adoración implica que hiciera el mayor sacrificio posible. Ahora queremos ofrecer a Dios
Una adoración que no nos cuesta nada. El corazón de Abraham estaba envuelto en su hijo, pero él voluntariamente le dio a Dios el tesoro de su corazón por su amor, por amor al Señor. La adoración inquebrantable siempre es costosa. David sabía esto cuando lo dice en 2 Samuel 24:24, pero el rey le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. María de Betania también sabía esto en Juan 12:1-8, y ella sacrificó su orgullo, su gloria y su tesoro por la oportunidad de adorar al Señor Jesús. Los sabios de Oriente también sabían esto. En Mateo 2:11 dice que entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Estos hombres ricos, sabios y poderosos se humillaron ante un niño y ¿qué hicieron? Lo adoraron. Sacrificaron su orgullo, su gloria, su tesoro para honrar a Dios. A través de los siglos, muchos millones han dado todo, incluso sus vidas, como sacrificios de adoración para su gloria. Necesitamos tener en cuenta que la adoración, ¿sabe qué? Es un sacrificio. Dice Hebreos 13:15, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ahora, siempre cuesta algo adorar al Señor. Cuesta tiempo en la preparación espiritual, porque nadie simplemente entra y va derecho a adorar. Cuesta tiempo de estudio de la Biblia, porque se debe de encontrar la verdad antes de que se pueda adorar a Dios. Puede costar la pérdida de prestigio y aceptación con los amigos y la familia, la sociedad, incluso la iglesia, pero la adoración a Dios vale más que las alabanzas hacia mí. Cuesta un tesoro, porque a menudo Dios nos pedirá que lo adoremos dando a los demás. La adoración es un sacrificio. Esto es cierto porque a través de la adoración inquebrantable se honra a Dios y se bendice al santo que adora. Por tanto, la adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios, se somete a Dios e implica sacrificio. Pero número 4, la adoración inquebrantable supone dejar lo que nos estorba. La adoración inquebrantable supone dejar lo que nos estorba. Dice Génesis 22:5, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Ahora, cuando este pequeño grupo de peregrinos llegó al lugar que Dios le reveló a Abraham, se produjo una separación. Él dijo a sus criados, a sus siervos, quédense aquí con el burro, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a ti. Esos dos siervos no fueron parte de la experiencia de adoración. Habrían impedido que Abraham hiciera lo que el Señor le había llamado a hacer. Por lo tanto, tuvieron que ser dejados atrás. Los únicos dos elementos permitidos en el lugar de adoración entre Abraham y el tesoro de su corazón. Aquí hay una lección para la persona que adora a Dios el día de hoy. Hay muchas cosas en la vida que obstaculizarán nuestra adoración. Al igual que esos dos siervos, las cosas se entrometerían entre nuestra adoración que no tienen por qué estar ahí. Debemos de decir a estas cosas, quédate aquí mientras yo voy allá y adoro. Thomas Merton escribió, tan pronto como estás realmente solo, estás con Dios. Y así estaba Abraham con su hijo Isaac. Ahora, todos somos conscientes de las cosas que compiten por nuestra atención cuando buscamos adorar al Señor. Los problemas de la carne, de la mente, del mundo, etcétera, deben de ser desterrados cuando vamos a buscar al Señor en adoración. Cualquier cosa que distraiga la mente de Él es un obstáculo para la adoración bíblica y genuina. Dice Hebreos 10, 21 y 22, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado
con agua pura. Ahora, este es un llamado a acercarse al Señor con un corazón que está completamente enfocado en Él. Dios no quiere que vayamos a adorarle y nuestra mente está pensando en la comida, nuestra mente está pensando en los pagos, nuestra mente está pensando que tengo que hablar con A, con B, con C. No, debo de estar ahí 100% enfocado en Dios. Cualquier cosa que distraiga la mente debe de ser desechada y dejada atrás para que nosotros, como parte de Abraham, el lugar de adoración no estaba aquí en el valle con los siervos, estaba allá en la montaña con el Señor. Si voy a adorar, el yo también debe de moverse de aquí a allá. La única forma en que puedo hacer eso es separar mi mente de cualquier cosa que impida que se entregue totalmente a Él. Dice 2 Corintios 10:5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capturamos esos pensamientos rebeldes que no están pensando en Dios, que no están pensando Dios va a hablar conmigo, que están pensando tengo que agarrar el mensaje, la palabra que es para mí y llevarla para mi vida, para el resto de la semana cuando voy a adorar. Porque la adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios. Se somete a Dios, implica sacrificio y supone dejar atrás lo que estorba. Y número 5, la adoración inquebrantable significa autonegación. La adoración inquebrantable significa autonegación. Génesis 22:5 dice nuevamente, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Ahora, cuando Abraham les dijo a sus siervos que iba a adorar, supo que eso significaba el sacrificio de su hijo. Esto no fue nada menos que una adoración absoluta por parte de Abraham. Se rindió a la voluntad de Dios sin tener en cuenta su propia voluntad o sentimientos. Él no se puso a renegar con Dios o a alegar con Dios, a tener una discusión con Dios. No lo hizo. Sacrificó sus opciones, sus deseos, su voluntad, sus preferencias y su mismo futuro a la gloria de Dios. La adoración de Abraham no se trataba de él, se trataba del Señor. El día de hoy aún se trata de Él, de Dios, no de nosotros. Abraham no buscó adorar de una manera que le permitiera ser exaltado. Él adoró de una manera que trajo toda la gloria a Dios. En otras palabras, Abraham se perdió en la persona de Dios. Abraham se olvidó de sí mismo e hizo solo lo que glorificaba al Señor. El creyente que adora debe de aprender la verdad de Filipenses 3:3, donde dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. Una querida anciana estaba enseñando la clase de escuela dominical para niños de 4 y 5 años en nuestra iglesia. Durante una de las lecciones estaba aprendiendo sobre la construcción del templo. Explicó a los alumnos que cuando se terminó el templo, la presencia del Señor llenó el templo. Instantáneamente los ojos de cada niño se abrieron de par en par y se llenaron de emoción. Sin embargo, tan pronto descubrió que la fuente de su entusiasmo no era el gozo que Dios hubiera venido a morar en el templo, sino el deleite de imaginar el enorme edificio lleno de regalos de Dios. ¿No somos muy a menudo parecidos a estos niños? Estamos fácilmente más emocionados por nuestros regalos de Dios que por estar en la presencia de Dios. Ahora, si vamos a adorar al Señor, entonces no debemos de venir a Él llenos de nosotros mismos. Debemos acudir a Él llenos de aquello que deleita su corazón. Nada deleita más el corazón de Dios que su Hijo Jesús. Simplemente nos estoy recordando que la adoración nunca se trata de nosotros. No podemos adorar mientras estemos enfocados en nosotros mismos. Si vamos a adorar al Señor, debemos de dejar de exaltarnos a nosotros mismos y debemos de concentrarnos en exaltarnos a Él y solo a Él. La adoración inquebrantable sucede cuando nos olvidamos de nosotros mismos y nos perdemos en su gloria por su gloria.
¿Por qué? Porque la adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios, se somete a Dios, implica sacrificio, supone dejar lo que nos estorba y significa autonegación. Y número 6, la adoración inquebrantable se rinde en servicio a Dios. Se rinde en servicio a Dios. Génesis 22, 16, 18 dice, el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. ¿Se fija? Todo lo que implica la obediencia, toda la grande multiplicación de bendición que está relacionada con la obediencia en la adoración. Abraham subió a esa montaña con Isaac. Abraham respondió a los temores de Isaac. Abraham tomó a su hijo, lo ató y lo colocó sobre el altar. Abraham levantó el cuchillo y tenía toda la intención de sacrificar a su hijo al Señor. No retuvo nada. Entregó cada gramo de sí mismo a la perfecta voluntad de Dios. Dios intervino y proveyó un carnero para que Abraham lo sacrificara en lugar de Isaac. Al final, la adoración de Abraham sirvió para glorificar solo a Dios. La fe y el acto de adoración inquebrantable de Abraham alegraron el corazón de Dios. También trajo una declaración de agradecimiento del Señor cuando nos dedicamos a la adoración desinteresada y le damos la gloria a Él, dice Salmo 50, 23. Pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. ¡Wow! Porque la adoración inquebrantable le da a Dios el lugar de absoluta preeminencia en nuestras vidas. Solo Él es glorificado en la adoración genuina. Así es como la adoración sirve al Señor. Sí, la adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios, se somete a Dios, implica sacrificio, supone dejar lo que nos estorba, significa autonegación y se rinde en servicio a Dios. Y último y séptimo, la adoración inquebrantable, ¿sabes qué? Contiene recompensa. Sí, contiene recompensa. Dice Génesis 12, 16, 18, la Nueva Biblia de las Américas, y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Dios no será deudor de nadie. Después de la demostración de Abraham de fe absoluta en Dios, Dios le devolvió a Isaac. Abraham subió a esa montaña con un corazón apesumbrado. Iba a honrar a Dios, es verdad, pero honrar a Dios le costaría a su hijo. Él obedeció a Dios y a cambio, Dios recompensó a Abraham. Pudo haber escalado la montaña sagrada y derrotado, pero bajó regocijado y agradecido. Pudo haber escalado esa montaña cuestionando los caminos de Dios, pero volvió a bajar entendiendo a Dios mejor que nunca. Pudo haber escalado esa montaña listo para entregar a su hijo Isaac en el altar del sacrificio, pero volvió a bajar más agradecido que nunca por Isaac. Cuando Abraham colocó a Isaac en el altar, Dios lo devolvió a Isaac. Ahora era más precioso que nunca. Una de las mayores bendiciones de la adoración inquebrantable y genuina es que devuelve al creyente las múltiples bendiciones de Dios. Dios honra a aquellos que lo honran a través de la adoración. Cuando estemos dispuestos a sacrificar todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que nos importa en el altar de su gloria, Él responderá bendiciéndonos y usándonos en formas más grandes de lo que podríamos imaginar. Como aquella historia que usted conoce y yo, de los fanáticos del fútbol y la iglesia. Tenga en cuenta los
contrastes entre la adoración promedio de un aficionado de fútbol americano y la adoración de Dios del cristiano promedio. Primero, por ejemplo, los fanáticos de fútbol a menudo pagan una suma considerable por estacionar sus autos y caminar una larga distancia hasta el estadio. El creyente espera un estacionamiento conveniente y gratuito cerca del edificio o no asistirá. Los juegos de fútbol son ruidosos, con fuertes gritos y el entusiasmo de los fanáticos. El creyente se sienta en un silencio sombrío, sin mostrar ninguna emoción, se opone a la música que esté muy alta y al volumen extra del coro y se queja hasta la saciedad después del servicio. Tercero, los asientos en los estadios de fútbol son angostos, sin respaldo y asignados. Pero el creyente odia un banco duro e insiste en un asiento en particular. Cuarto, los partidos de fútbol siempre duran más de tres horas y si llega a prolongarse, a una prórroga, los aficionados lo consideran un plus. Pero el creyente espera que la adoración tome una hora y si un pastor no se limita a ese límite, puede ser objeto de fuertes reprimendas por parte de los fieles. Quinto, los aficionados al fútbol no permiten que ningún clima influya en su asistencia a los partidos. El creyente necesita solo unas pocas gotas de inclemencia del tiempo para proporcionar una excusa para su ausencia en el culto. Sexto, las entradas de fútbol para partidos de equipos profesionales son caras. Muchos fanáticos no lo piensan dos veces al pagar más de $100 para ver jugar a sus favoritos. A eso se suma el costo del programa omnipresente y los costos exorbitantes de los refrigerios. Pero el creyente se opone a la mera mención de dinero y una petición de ofrendas adicionales evocando gemidos internos y con frecuencia externos, cumpliendo la línea de una canción muy conocida. Son los de la adoración del santuario de la esfera ovalada más devotos de su religión que los que profesan seguir a Jesucristo. Hace que uno se detenga y reflexione. Dice Salmo 89:15, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Porque la adoración inquebrantable siempre está guiada por la palabra de Dios, se somete a Dios, implica sacrificio, supone dejar lo que nos estorba, significa autonegación, se rinde en servicio a Dios y ¿sabes qué? Contiene recompensa. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que van felices y que se oyen alegres al llamado a la adoración, porque saben a quién van a adorar. No van a una reunión, van a un encuentro con el Todopoderoso. Y ese Todopoderoso está dispuesto a bendecir al que le busca de todo corazón con una adoración inquebrantable. Nada nos puede separar de adorar a ese Dios vivo. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque nos estás llamando el día de hoy a ser esa clase de adoradores que está dispuesto, Señor, al sacrificio, que está dispuesto a la obediencia, que está dispuesto a quitar aquello que estorbe, que está dispuesto, Señor, a rendir su vida en servicio a ti, Señor, sabiendo que hay una recompensa. Aquí estamos, Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer. Si tú que estás escuchándonos en este día, aún no has rendido tu vida al único Dios verdadero, lo puedes hacer con esta oración y lo puedes hacer de todo corazón y decirle, Padre nuestro, en esta hora vengo delante de ti. Te pido que perdones mis pecados, me arrepiento de ellos. Te suplico, oh Dios, que entres a mi vida y me hagas una nueva persona y me ayudes a seguirte y a servirte cada día. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador y prometo adorarte, Dios, como único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Sigue orando. Tal vez ya tú conoces a Dios, pero tu adoración es quebrantable, es muy frágil, no ha crecido, no ha madurado. Haz esta oración conmigo y dile, Padre, necesito tener una adoración inquebrantable como la de Abraham, que nada me pueda separar de ti, que por difícil o extrema que se ponga la situación, yo no me separe de ti, sino me mantenga cerca de ti para adorarte como tú te mereces, Señor. Y que mi enfoque
llevando preso o cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, puede hacerlo para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Pastor Gerardo Zavala. Somos Iglesia Más Vida en California. Recuerde, deje su comentario en la página, comparte esta transmisión y dele like ahí la manita. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones. Gracias.